Seker dijo Shalala, Utsawech, Chiquiaban Wakami, ¿cómo están hoy? Espero que el día de hoy estén ustedes siempre Utsmatiosh. El día de hoy el tema se trata sobre las ubicaciones en un lugar, debajo, arriba, encima, a la par. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El vocabulario del día de hoy consta de 8 palabras y vamos a trabajar la página 71 y 72 de nuestro libro de texto. Los dejo entonces con la pronunciación de nuestro libro y nuestras actividades del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que son las posiciones: enfrente, abajo, arriba, detrás, a la par, adentro. Y vamos a la unidad 4, clase número 7. Empezamos con la pronunciación y la traducción. Siempre me va a ayudar mi amiga de nuestro libro de texto. Empecemos. Bajo tol. Bajo tol significa arriba. Mencionémoslo. Bajo tol. La L es una L sopladita. El aire generalmente tiene que salir por el lado derecho de la lengua sin tocar la parte superior de la lengua. Bajo tol. Bajo tol. Continuamos. Pashulan. Pashulam. Abajo. Chushe. Chushe. Debajo. Paruwi. Parui. Encima. Chirij. Chirij. Detrás. Chirij. Repitamos. Chirij. Detrás. Sherushikin. 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 A la par. Chupam. Chupam. Adentro. Aquí vamos a agregar otra que sería chiruwech, que es enfrente. Faltaría una número 8 que sería chiruwech, enfrente. Entonces, con esta información vamos a contestar nuestra página 72 del libro. Y si ustedes observan el ejercicio número 0, dice: Pashulan ko wiri kupipel. Estamos hablando, si Pashulan significa abajo, también tuvimos una clase de ko wiri, que es donde está o está. Recordemos que kupipel es cuchillo. Entonces lo que está diciendo el ejercicio 0 es: abajo está el cuchillo. Pashulan ko wiri kupipel. Abajo está el cuchillo. Ejercicio número 1. Solo tenemos que hacer 3 ejercicios de esta tarea. La respuesta es pajotol. Si saben, pajotol significa arriba. Entonces, la respuesta es: arriba está la licuadora. Pajotol es arriba, koowiri está y hokpel es licuadora. Inciso número 2. La respuesta es chushe, debajo. Chushe, debajo. Entonces, debajo de la silla está el tenedor. Si recordamos, choaquete es silla y pichpel es tenedor. Entonces, debajo de la silla está el tenedor. Y la número 3, porque las otras no hay que contestarlas más que solo saber la traducción, es enfrente. Chiruch. Enfrente de la estufa está la silla. Eso es lo que nosotros debemos contestar el día de hoy en nuestro ejercicio de la página número 72 y aprender las 8 palabras que nos indican posiciones según el lugar donde están. Haciendo un repaso, entonces serían pajotol arriba, pashulam abajo, chushe debajo, parrupi encima, chirij detrás, sherushikin a la par, chupam adentro y la otra que agregamos que es chiruwech enfrente. Espero que repasen todo lo que aprendimos el día de hoy. Recuerden que nos falta la evaluación y tenemos que estar preparados para la evaluación del libro, que sería en la página número 73 y 74. Y ahí finalizamos el libro, a pesar de que nos faltan algunas actividades más.
Entonces es todo por la clase del día de hoy. Espero que aprendan las 8 palabras de nuestro vocabulario y que pongan en práctica todo lo aprendido en cada una de las clases. Que Dios les bendiga. Hasta pronto, que tengan un buen día. Abrazos.